Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Rólala. Amigos, estamos muy emocionados. Nuevamente estoy aquí, yo, su amiga Sandra. Y pues yo ya no sé qué soy, pero soy Anel Hernández. Como me quieran poner, digo, de verdad, estamos para lo que se ofrezca, ¿no? Claro que Pero venimos con un nuevo tema. Un tema interesante, un tema... ¿Quién eres? ¿Quién somos? Bonito. Yo digo que es muy bonito, la verdad. Claro y que más sí. bien es un tema necesario. Todos necesitamos hablar de esto, la verdad es que sí. El día de hoy, para ustedes, con ustedes, aquí, ética y moral. ¡Vámonos! Quiero decir que antes de que empecemos a hablar de lleno al tema, este podcast pues va a ser igual otro capítulo, lo introductorio, ¿no? A otros temas. Sobre todo porque hay cosas que debemos platicar y yo no entiendo a la gente que dice que no le gusta la ética y la moral y la filosofía. O sea, nos ayuda mucho a comprender nuestra vida, nuestro entorno, te ayuda en muchas cosas. Y una de ellas es fijar tu criterio, que es de lo que vamos a hacer. Bueno, de lo que vamos a hablar justo ahora. Exactamente. Me encanta mucho hablar como de este tipo de cosas porque tienen que ver mucho con la crítica, ¿no? Con la filosofía, con el poder crear un propio concepto. Y creo que es muy interesante el saber cómo se mueve todo esto socialmente. Así que vamos a meternos un poquito a esto. Y yo quiero empezar con esta, pues no sé si cuestionamiento, pregunta. Se me hace muy interesante saber si el hombre es bueno o es malo. O sea, yo en realidad, de mi perspectiva, o de lo que sé, o de lo que entiendo, el hombre no puede llegar a ser bueno, no puede llegar a ser malo. Simplemente el hombre, en base a las circunstancias, va a reaccionar. O sea, un hombre por sobrevivir va a hacer lo posible por estar bien, ¿estás de acuerdo? Entonces creo que en base a lo material el hombre siempre va a ser malo, porque va a querer conseguir lo que quiere, sin importar los demás. Y creo que sonará muy egoísta, pero al final de cuentas a veces eso es lo que se busca, el poder ser dominante, el poder tener tu propia felicidad y tu propia, o sea, cubrir tu propia necesidad y estar bien. Siento que ya es muy egoísta o ya es muy malo el hecho de que dañes a otras personas. Pero si tú no lo haces, mira, date. Date, ¿no? Exacto. Pero mira, aquí hablando de específicamente si el hombre es bueno o malo, creo que a lo mejor y también lo tocamos un poco más a fondo de este tema porque ya sabes que es mi tema favorito, el concepto de la dualidad, ¿no? Sí. Creo que me aventé un choro muy grande el día que te comenté toda mi teoría sobre la dualidad. Y no voy a entrar mucho en materia sobre ese tema, pero creo que sí es importante, sobre todo resaltar que tenemos algo bueno y algo malo, ¿no? En primero, que ahorita vamos a hablar más a fondo de eso y qué es específicamente lo bueno y qué es específicamente lo malo, ¿no? Pero hablando, no puede existir lo bueno si no existe lo malo, porque no tienes con qué contrastarlo, ¿sabes? O sea, no podría existir el bien sin el mal y el mal sin el bien, así de simple. Entonces, el mal no puede ser erradicado, aunque quieran. Sí, claro. Siempre van a existir acciones malas o acciones buenas. Y es precisamente que, digamos que es una condición inherente al hombre, ¿no? El tener la posibilidad de decidir o de hacer llevar a cabo acciones según su criterio. Exacto. Y ya las circunstancias son las que definen si es bueno o malo. Y a base de esta introducción, porque claro que lo dejamos como introducción, recalcando exactamente esto, que existen las dos partes, pero ¿qué son estas dos partes? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues abrimos este tema que es la ética, que la ética es un estudio de la acción social,
que es como que lo que haces en base a lo bien visto o mal visto, que es lo que decimos de lo bueno o lo malo, pero toda la sociedad, lo que toda la sociedad prácticamente opina de ti cuando vas al baño, algo así. Y la moral es tu propio criterio de bueno y malo, lo que tú mismo haces, lo que tú mismo adaptas dentro de tu misma filosofía. Exacto. Aquí podemos concretar esto, ¿no? Diciendo, bueno, la moral es como la parte principal y no puede existir la ética sin la moral, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hablar de ellas juntas. Sí, sí, sí. Y, bueno, diciendo como tú ya lo habías explicado, la moral es individual. No se puede decir que tenemos una moralidad en conjunto o algo así, aunque sí se perpetúa de esa manera, pero la moral siempre va a ser individual, siempre. Es algo que por eso precisamente es subjetiva. Exactamente. Y creo que hay algo importante. Muchos van a decir, no, pero, o sea, yo tengo opiniones encontradas o yo tengo la misma perspectiva que otra persona. No lo sé, Rick. O sea, mira, yo creo que en todas las cuestiones tienes diferentes, o sea, distintos criterios. Entonces, te creo que coincidas en alguno con tal persona y en otro con tal persona, pero es muy difícil que encuentres una persona con la que coincidas totalmente, y sí es muy válido o te estás engañando, pero en realidad creo que sí deberíamos de ponernos a pensar un poquito en manejar nuestra moral, en apropiarnos más bien de nuestra moral. Claro. Porque platicábamos hace poco de una teoría que existe sobre la teoría del espejo, que es esta parte cuando tú convives con personas, tienes un manejo de tu perspectiva de un modo. O sea, tú coincides en todo lo que ellos dicen, o te adaptas a lo que ellos dicen, o te ambientalizas a lo que ellos dicen. Y cuando tú te ves al espejo, cuando tú reflejas eso en el espejo, te das cuenta que realmente no eres eso. Y tal vez, o una de dos, o los engañaste a ellos o te engañaste a ti mismo. Y creo que esa es la parte que debemos de aprender a manejar. No puedes ser dos criterios a la vez. Debes de tener esta parte. La moral es esto. Tú cómo manejas lo bueno y cómo manejas lo malo. O sea, no puedes decir, es que es medio bueno, ¿no? O sea, no. Ahí sí no hay como un punto medio, porque entonces tú mismo te estás equilibrando mal. No hay un buen concepto de esos dos. Pues es que es bien complicado a veces, ¿no? Y ahorita entramos un poco más en ello, pero es que la moralidad se forma de una manera en la que obviamente vas a tener una combinación de chile, mole y pozole. Sí. Porque se forma a través de tus costumbres, de los hábitos, de las tradiciones, de las ideas, de las creencias. Depende mucho tu concepto, tu contexto cultural y el concepto que tienes de las demás personas. Ahora sí que la percepción del mundo que te rodea. Y entonces depende de mucho de todos esos factores para que tú forjes esta parte moral. Entonces, obviamente no va a pensar exactamente igual una persona que vive en un lugar totalmente diferente al tuyo. Exactamente, ¿no? Y es como, miren, yo les voy a poner un ejemplo y es muy loquito si quieren, pero a mí me pasa mucho me sigue pasando con la independencia de México, que no tiene mucho que pasó. No, sí ya tiene. Pero bueno, el punto aquí es que me acuerdo que a mí en la primaria, yo creo que a todos nos vendieron la idea de, no, que Miguel Hidalgo fue un héroe, que dio la vida por ti, que gracias a su grito hizo muchas cosas y te ponen como el grito de ¡Viva México! ¡Viva! Y todo esto y dices, no es cierto, pues sí. Tu niño de 9 años te compras la idea y dices, no, un gran personaje. Pero entonces después viene la historia en la secundaria y te la pintan de diferente manera. Digo, a mí me la pintaron de una forma de,
pues no se crean, Miguel Hidalgo era mestizo, Miguel Hidalgo quería también sus haciendas, Miguel Hidalgo fue una persona privilegiada, y después dices, chinga, pues ¿qué pregunté? O sea, en realidad te das cuenta que la gente solo buscaba su bien común, que volvemos a lo mismo, en materia de cosas, objetos o bien o beneficio propio. Regularmente la gente siempre es egoísta y es como que, no importa que haga mal, ¿no? Entonces siento que muchas veces es meter esta parte, no puedo ver como un héroe a una persona que solo buscó su bien. Digo, ciertamente me dio un poco de libertad, porque volvemos a lo mismo, la libertad, ya lo habíamos tratado, raza, pero la libertad es otro concepto. Entonces siento que es esa parte de saber de qué lado estás. O sea, realmente festejé porque quiero festejar una libertad que me dieron hace muchísimo tiempo, o festejé porque es una tradición y porque me siento a gusto y porque se reunió mi familia haciéndolo. Sí. Lo siento, estuvo un poco volado. No te puedo contradecir, la verdad. Digo, a mí me gusta mucho la historia y siempre ando pensando en ese tipo de cosas. Y digo, realmente si tú te pones a leer cada cosita de historia, te das topes y dices, bro, no lo hiciste por mí, ¿estás de acuerdo? Sí, y eso es lo que te decía, efectivamente no, el hombre no puede ser bueno, animal o sea, es que es ambas al mismo tiempo, o sea, no lo puedes separar la una de la otra, no es como que una persona sea 100% buena o una persona sea 100% mala. Y aquí es en donde viene el problema existencial, ¿no? El problema de la esencia, le dirían los filósofos, en donde, ¿cómo definimos qué es bueno y qué es malo? O sea, ¿cómo puedes decir, tal cosa es buena? ¿Y cómo puedes decir, tal cosa es mala? Yo siento que o una de dos, a nivel cultural, social, o ya como que de vida, ¿sabes? Siento que si una cosa la vives, si una cosa te marca y dices, me dolió, dices, es malo. O sea, yo ya no, por ahí ya no vuelvo a pasar, ¿estás de acuerdo? Yo por mi ex no vuelvo a pasar porque me dolió, amiga. Claro. Entonces, siento que es o lo tienes que vivir, o tu cultura te lo indica, o la sociedad te lo marcó, o la religión. Sí, porque hay que decirlo también. Eso también nos forma una idea. Claro, todo va de la mano, ¿no? Exacto, son pautas, como ya lo dije. Todo el mundo va a tomar lo que le parece mejor para construir su moralidad. Y entonces, si nosotros definimos que tal cosa es buena y tal cosa es mala, entonces hay cosas en donde como que no cuadra, digamos. Algo anda mal. Sí. Y existe lo que es la doble moralidad. Raza no lo haga. ¿Sabes qué? Siento que hay un problema también con este tipo de personas que claramente es no encontrar una identidad, y es muy desagradable para los demás, tal vez, porque dicen, ay, no, es que debe ser muy falsa. Tal vez sí, y necesitamos ayudarla de alguna forma. Sin embargo, creo que si tú eres de ese tipo de personas que ahorita dicen no, ahorita dicen sí, a lo mejor a todos nos ha pasado más pequeños, a lo mejor por accidente, a lo mejor y después lo entiendes, a lo mejor maduras y comprendes mejor. O sea, sí nos ha pasado a todos, pero creo que está el reconocerse que te pasó, porque si lo eres y no lo aceptas, es como decir, sí, como tú dijiste que te gustaba tal cosa. Y tú, no es cierto, ahora ya me gusta el contra de esa cosa. Y después, meses después, dices, no, a mí nunca me gustaron esas cosas. Y alguien te lo recuerda y no lo aceptas. Bueno, o sea, me entendieron. Pero creo que tiene que ver, a lo que iba con mi punto, era que muchas veces hay de dos con este tipo de cosas. O es falta de identidad, o es que la sociedad o cualquier criterio que nos induzca a pensar bueno o malo
nos lleve a esto, como por ejemplo el hecho de que alguien te haga creer de tal forma que está bien el perdonarte. Bueno, sí, amigos, la religión. Como por ejemplo cuando la religión te dice, le rezongaste a tu mamá, no te preocupes, 2 padres nuestros, hija, no pasa nada. Entonces, de repente dices, bueno, pues no estuvo tan mal, 2 padres nuestros no son nada. Pero después te enteras que a un asesino en serio le dieron 8 padres nuestros y dices, caray, entonces sí está muy grave que le rezongan a mi mamá, porque si lo pones, o sea, si nos vamos a estadísticas, o sea, siento que ese es el problema, ¿no? El que te hagan ver el doble moral. O sea, no está mal, pero sí está mal, pero yo te cubro, no te preocupes. ¿Sabes qué? Aquí hay un problema bien grande, que es otra cosa, ¿no? En la valoración. O sea, ¿cómo definimos que un hecho, acontecimiento, una acción puede ser, no sé, qué tan malo es para que sea más malo que otras cosas, ¿no? Como decías, sí, ¿no? O sea, primero, le rezongaste a tu mamá, como tú decías. Voy a retomar tu ejemplo. Le rezongaste a tu mamá. Y entonces ahora, en lugar de rezongarle, ahora le robas, ¿no? Le robas dinero de su bolsa o algo así. Sí, fui. Entonces, es cierto. Son fuertes declaraciones. Entonces, ahora, ¿cuál es la que es más mala que otra? Pues ninguna hice, mamá, ninguna. Pues obviamente. Y solo lo puedes valorar al final cuando ya tienes las consecuencias de ello. Claro. Porque es algo como muy parecido a lo que cuando estás tomando una decisión, ¿no? Lo voy a comparar un poquito a ese punto. Y dices, es que no sé qué va a ser mejor, si esto o esto. O sea, o me voy con melón o me voy con sandía. Y entonces lo juzgas y dices, pues es que melón me da esto, esto y esto y esto. Y es que sandía es esto y esto y esto y esto. Y entonces ahora dices, pues ¿cuál gana? Pues ganó melón, suponiendo, ¿no? Todos sabemos que gana sandía, pero eso es otra cosa. Entonces, ahora ganó melón y te vas con melón. Y cuando llegas a donde melón y dices, chin, no está bien, porque pasa esto y esto y esto y esto. Y yo no lo había visto, ¿no? Hasta el momento en el que llegas a ese punto de que la acción ya fue hecha o algo así, es cuando te das cuenta de las consecuencias y de qué tan bueno y qué tan malo fue. Sí. ¿Por qué? Porque depende de a cuánta gente afectes o a cuánta gente beneficies, ¿no? También puede ser, porque, bueno, no sé si lo han pensado, pero te has puesto... Es que te digo que una volada. Sí, claro. No copen drogas, amigos. Ustedes nada más pónganse a filosofar en la noche y van a ver qué voladota se van a dar. Un ejemplo claro es Robin Hood, por ejemplo. Claro. O sea, un ejemplo, ¿estás de acuerdo? Para los ricos era la peor persona. Exacto. Pero para los pobres era la mejor persona. Sí. O sea, te das cuenta cómo cada perspectiva, cómo cada acción tiene su reacción. Sí, exacto. O sea, es como... no hay mejor ejemplo. No hay mejor ejemplo que ese. Pero al final de cuentas, a lo que vamos es que esto tiene un objetivo. O sea, él tenía un objetivo. Y a lo mejor su acción estaba mal, pero no estaba tan mal. Ok, a ver, aquí vamos con algo bien fuerte, porque aquí no solo hablamos, es que ese es el problema, ¿no? De la valoración moral, que cada persona puede tomarlo desde una perspectiva. Claro. Y aquí este es el ejemplo perfecto, creo que le diste al clavo. Sí, porque hablamos desde la perspectiva moral de los ricos. Robin Hood era el peor villano del mundo, o sea, claro. Porque era un ladrón para ellos, ¿no? Y lo ladrón sí no se le quita, porque sí era le robaba su dinero, es lógico. Pero ahora, su idea, desde el punto de vista de Robin Hood, era regresarle a los pobres lo que era de ellos, ¿no? Porque los pobres le daban como el famoso diezmo o su porción de culto, o como le quieran llamar, tiene muchos nombres. Le daban
impuestos, ponle tú. Ándale. Exactamente, es lo mismo. Gobierno. Y eso se lo daban a los ricos, pero al final le pertenecía a los pobres. Y Sí. por eso es que Robin Hood se le considera un héroe en lugar de un villano, ¿no? Porque, como tú dices, no solo es el número de personas al que, digamos, les beneficiaba, ¿no? Sí, sí, porque sí, al sí, final sí. beneficiaba a los pobres en ese sentido, pero no solo era eso, sino que también su intención sí contaba. Claro, aparte era como una parte de justicia. Exacto. Era muy justiciero. O sea, creo que al final de cuentas tenía un bien común. O sea, hacía justicia y daba lo que correspondía a cada quien. No había ningún problema desde ese punto, ¿no? Claro, que eso lo que sabemos es que es ¿cómo se llama? Es un cuento y a la mera hora pues no son así las cosas. Y ahora vamos a ponerlo en que todas las decisiones que tomamos tienen un trasfondo, ¿no? Sí. Algo que nos motiva a tomar esa decisión. ¿A qué nos referimos? A ver, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, todos decimos, ay, sí, es que fulanito y acá y allá y es muy mi amigo y así. A veces esas personas no son tus amigos. No. ¿Y cómo te das cuenta? ¿No? Y a veces es cuando dices, ay, es que fulanito siempre ha estado en los momentos más difíciles y así. Ay, calma. Pero, a ver, a lo mejor y sí. Después de un tiempo ya empiezas a ver quiénes son las personas que son tus amigos. Bueno, sí. Pero una de las primeras cosas que te hace hablarle a una persona o algo así siempre ha sido la conveniencia. O sea, empiezas a juntarte con ciertas personas a lo mejor porque formas equipo con fulanito y con perenganito porque dices, ay, es que esas personas sí cumplen, o esas personas son responsables, o hacen su trabajo bien, o me gusta, empato con su forma de pensar y así. Entonces por eso voy a estar con ellas, porque al final te van a beneficiar. Sí, sí, sí. O sea, de alguna manera te estás aprovechando de ellos. A eso es a lo que voy. Y no por eso quiere decir que esté mal. ¿O sí? Pues ¿Tú qué piensas? yo creo que depende. Es que, ¿sabes qué? También siento que tiene que ver de cómo veas la cuestión de la amistad o del acercarte o de... Porque hay gente que sí es muy honesta y nada más se acerca y te dice, oye, ocupo esto, o sea, ¿crees que me puedas ayudar? Y dices, ah, qué bueno, buenos días, ¿no? Sí. Hay gente que te hace la barba muy cañón y hay gente que se acerca para quedarse. O sea, hay distintas personas, ¿no? Sí. Pero creo que si tu intención, o sea, siempre debes de ser muy honesto con la intención, si no ya te estás fallando. O sea, siento que ahí es cuando ya fallas como persona, porque es tipo, o sea, si te vas a acercar para después nada más pedirle un favor y luego irte, pues mejor sé honesto, pídele el favor y vete. Claro. Pero si te vas a acercar porque crees que es una persona con la que congenia, pues órale va. Pero eso es a lo que voy, que depende mucho de la intención que tengas con las demás personas. Si es así. Pues, O no hay sea, problema. entonces, sí, al principio te digo, sí te estás aprovechando de las demás personas, porque estás aprovechando tu condición Sí. de que todos necesitan de ti y tú también de ellos. Pero entonces ahí es como un win-win, o sea, todos ganamos. Sí. O sea, a lo mejor sacamos entre todos buenas calificaciones y al final terminamos siendo amigos. Ejemplo, ¿no? Sí fuimos. No porque me haya pasado, pero, exacto. No, un saludo a todos nuestros amigos, la verdad. Son bien chidos. Pero sí, muchas veces eso pasa. Pero a mí también me ha pasado, ¿no? Que mucha gente me lo dijo en su momento. Es que fulanito se está aprovechando de ti. Sí. O cosas así. Y a mí es que yo sé que suena muy grosero, pero es que yo no podía, en mi concepto de moral, ¿no? Por ejemplo, que si sales con alguien, no le pasas la tarea. Y mucha gente sí lo hace, y yo no. Y lo voy a decir por qué, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Porque en lugar de hacerle un bien, le estás haciendo un mal. Porque al final no está aprendiendo nada, porque al final lo que quieras, ¿no? Y es que les corresponde a esa persona hacer su trabajo, su tarea. Sí. Y eso es otra de las cosas, ¿no? Que nos manipulan tanto en general que
ese es otro de los problemas de la moralidad, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras experiencias. Y es otra, sí, claro. Entonces toca esa parte de los sentimientos en la que las personas te pueden manipular lo suficiente como para decir, es que si no haces esto, pues entonces no me quieres o cosas así. Y es que tu capacidad de ser bueno o malo no depende de lo que los demás digan. Depende solo de lo que tú digas. De cómo te juzgues o cómo sientas tú que es lo correcto o lo incorrecto. Sí, muchas veces es como que, fíjate que esta frase, bendita mi madre, de repente es muy cierta. Yo le digo que no a veces, porque mi madre y yo nos contradecimos seguido, ¿no? Pero ciertamente a veces tiene mucha razón cuando dice, cuando hagas algo, diles que o es un favor o que lo haces de corazón. Porque si tú empiezas a hacerlo y después lo haces seguido, después se convierte en tu obligación. Exacto. Sí. Y ahí es una gran diferencia. Y dice, y ojo, porque cuando lo dejas de hacer, ya eres tú la mala persona. Sí. Y dices, me ha pasado, Rosa, me ha pasado con mis amigas. No, pero creo que tiene mucha razón esa frase de mi mamá, o bueno, eso que me dijo, porque en realidad es cierto. O sea, tú empiezas a hacer algo de buena fe o como buena persona y después ya es obligación. Y las gracias te dan en muchas ocasiones y es como tú dices, o sea, no por lo que te digan los demás tienes que medir tu valor moral, no, al contrario. O sea, tú sabes que lo hiciste porque podías hacerlo en algún momento, pero si ya no puedes, tú sabes tus razones y listo, se acabó. Porque entre más le demos cuerda a ese tipo de acciones, más le damos armas a la gente a que sigan dejando que eso pase. Y no puedo decir, pasa solo en noviazgos, en amistades, no, pasa en cualquier situación amistosa. No, de verdad, incluso hasta laboral podría llegar a pasar. Así que creo que los límites regularmente siempre son buenos en cualquier aspecto son muy buenos. Y también viene este punto que tú bien decías de la manipulación, que es, o sea, yendo a lo mismo, pues es importante porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que ejemplificar el poder cambiar el concepto de otra persona. Y ya habíamos hablado de que si una persona no quiere tener otra perspectiva o no quiere tener otro punto de vista, está bien. O sea, creo que solo debemos de dejarla, respetarla. Si no hay argumentos buenos, no debatan, raza, no debatan. Sí. Y creo que tiene que ver porque en muchas ocasiones ha pasado, no sé si a ustedes, pero a mí sí me ha pasado que la gente llega a puntos débiles o ejemplifica con puntos débiles de la vida, así como que con familia, con situaciones, y dicen, pero si tú no hubieras hecho tal cosa, o si tú esto, o si tú el otro, es como que te dan en ese punto y quieren que cambies tu concepto. Y una de dos, o te hacen cambiar por la debilidad, o te hacen sufrir por el punto débil donde te tocaron. Y creo que no deberíamos llegar a tal grado de dolor, por así llamarlo, o de pues de inestabilidad, porque muchas veces eso es lo que provoca nada más, o sea, como que te hacen inestable y haces más fuerte tu punto o realmente cambias tu perspectiva a la que ellos quieren. Y es muy difícil que una persona no lo haga de esa forma, y eso es manipulación. ¿Ok? Que usen a gente, a situaciones o cosas que tú quieras o desees, es manipulación. O sea, no es tipo como que te estén ayudando. No, sí te están manipulando, porque si realmente quisieran que cambiaras tu punto, te harían ver las cosas de otra forma. Y viene otra cosa muy importante e interesante que yo creo que nos ha pasado a todos y espero que sanen eso. Pero siento que mucha gente juzga a nuestro pasado. Mucha gente
juzga a mi yo del pasado. Es como que empiezan a, no sé, ya no se fijan en el que estoy tomando agua, sino como de, ay, no, pero ¿cómo? Tú antes tomabas Refresco. 8 vasos de refresco. Sí, y es claro. como de, sí, gracias. Sí, eso también hay que entenderlo. Muchas veces la moralidad sí evoluciona según lo que vaya pasando, ¿no? Sí, sí, Tú no sí. sabes qué pasó la otra persona para hacerla comprender. Sí. Y muchas veces criticamos desde esa manera. Pero yo quiero que lo veamos desde otro punto de vista, si te parece. Sí, sí, sí. O sea, desde el punto de vista de que muchas veces estas cosas que hacemos están ligadas, te digo, con nuestros objetivos, con qué es lo que queremos lograr. Y entonces tenemos este tipo de conductas entre la manipulación, Sí. no sé, estas cosas, las mentiras, ¿no? Que muchas veces, Las ya lo mentiras. decíamos. Y yo, no sé, bueno, voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Creo que Sí. ya te lo había comentado en algún momento. ¿Cómo sabemos que una mentira es buena y mala? O sea, porque a veces es que dices, es que mentir está mal. Decir mentiras es de lo peor que puedes hacer. Debemos ser honestos con las demás personas. Y es lo que decíamos, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento, por qué mentimos entonces? ¿O qué es lo que queremos cubrir? O así. Es que hay una frase que dije, híjole, bro, esto se vuelve parte de mí a partir de ese momento. Que si ustedes han visto Good Doctor, seguramente van a saber de qué hablo. Y si no vieron la segunda temporada, entonces no oigan esto. Les voy a spoiler. Huya. No, sí, ya no es spoiler porque ya tiene 2000 años, así que ya, pónganse al corriente. The Good Doctor es muy famoso precisamente porque habla mucho sobre estos criterios de la moralidad. Tiene muchos mensajes, en muchas ideas. Y hay uno de los capítulos en donde un paciente no quiere hacerse una cirugía, ¿no? Tiene cáncer y cree que va a morir en la cirugía. Tiene muchísimo miedo, entonces prefiere no hacerla. Pero entonces sus hijos, sus familiares dicen, no, hazla porque si te curas, pues vas a vivir mucho más tiempo y acá y allá y todos los beneficios de la cirugía, ¿no? Viendo el lado positivo. Y dentro de su miedo dice, para hacer feliz a mi familia y a las personas a las que quiero, voy a hacer la cirugía. Sí. El paciente nunca estuvo de acuerdo con esa opinión, ¿ok? Entonces, llega el momento en el que, pues, pasa la cirugía y el personaje muere, porque ya les spoileé. Y entonces, toda la familia se empieza a culpar de, es que tú mataste a fulanito, y es que él no quería hacerse la cirugía y lo convenciste, entonces tú lo mataste, y se empiezan a culpar entre todos, y se echan la bolita y no hayan qué hacer. Y entonces el personaje previamente había dicho, ¿cómo saber cuando tienes que mentir? ¿No? Y dice, una de las frases, les digo, que me quedó ya grabada, es, cuando la verdad no ayuda, entonces las mentiras sí lo van a hacer. Y entonces uno de los doctores llega y les dice, no se preocupen, tranquilos, su papá quería la cirugía, quería ponerse mejor, quería estar bien. Su papá quería la cirugía y no hay de otra, pues era una de las complicaciones, ¿no? Y entonces todos se quedan como de, wow, si mi papá quería la cirugía, entonces pues fue su decisión, ¿no? Y son cosas que pasan. Y ya, entonces todos felices y, bueno, no felices porque no. Se acababa de morir su familiar, pero tranquilos, se terminó ese problema. Y entonces, ¿qué fue? Fue una mentira, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Pero estuvo bien, porque solucionó un problema. Y entonces esa familia no se va a tener que volver a culpar nunca de que mataron a su papá, ¿no? Porque dentro de su perspectiva, obviamente no lo habían matado. Y tampoco los doctores lo mataron. Pues fue una operación y ya. Pero era su moral la que se vio perjudicada. Dentro de su perspectiva, ellos veían que habían matado a una persona, cuando no lo habían hecho realmente. Pero entonces, ¿la mentira está bien o mal? ¿No? Sí. Y aquí es cuando llegamos a este momento de,
híjole, el bien sí justifica los medios, como decía Maquiavelo. Maquiavelo es como... es como el chico malo, el chico rudo de atrás que se nos antoja a todas. No lo romantices, Ana, por favor. Ojo, yo no estoy a favor de romantizar las cosas, pero a él sí, oye. Es que es como... Entonces, debemos de pensar lo que hay en ese, no sé, en el contexto, ¿no? Juzgar muy desde afuera a veces no nos da la amplitud de la situación. Entonces, bueno, obviamente el doctor pues tenía todo el concepto del caso y hablaron muchas veces con el paciente, pues te das cuenta precisamente cómo son las cosas. Pero en este caso, ¿no? A mí me encanta por eso la filosofía de Maquiavelo, porque él pone desde una perspectiva diferente las cosas, era bastante adelantado a su tiempo. Él decía que sí había que usar la violencia, y fíjense el nivel de palabras que estamos diciendo, o sea, que la violencia no era tan mala. Pero ¿a qué vamos con esto? A veces las situaciones no son tan malas, y ya lo habías dicho incluso tú con lo de la revolución, ¿no? Sí. Muchas veces las acciones toman un curso diferente y es después de mucho tiempo cuando vemos lo que realmente pasó. Y fue en su caso también. Él lo que quería era lograr la unificación de Italia. Y entonces él era un experto en la manipulación, en las mentiras. Y en su caso dijeron que era estratega militar, pero él no era un militar. Él era una persona visionaria. O sea, era una persona inteligente que sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Y entonces con base a esto, él dijo, pues hay que hacer esto. Y real, su proyecto se logró, ¿no? Sí. Y fue un éxito al fin de cuentas. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, después de mucho tiempo se vio cuál fue el resultado. Y entonces ahora entiendes qué fue lo que pasó. Y bajo sus medios, bajo esos recursos, es con lo que se llega a un fin común. A veces el hacer cosas tal vez mal vistas realmente van a ser para el bien de otras personas. Cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Y o sea, y al final de cuentas tiene, o sea, no es tanto esta frase, sino más bien que realmente, como decíamos con el cuento, ¿no? O sea, en realidad va a haber un buen fin, o sea, va a tener sentido este fin, hazlo. O sea, si realmente este fin tiene un entronque donde la mayor parte de la sociedad o de la gente o de los que te rodean van a estar bien, pues como tú lo decías bien con el ejemplo de la serie, ¿no? O sea, creo que la mentira puede ser justificada si va a tener un buen fin. O sea, si no le va a hacer daño a nadie, creo que está bien. Porque también ya lo había comentado se lo había comentado a Anel, que actualmente la mentira es muy normal. O sea, de verdad mentir es tan normal en estos días que es muy raro. Pues es muy triste si lo quiero ver así. No sé ustedes cómo lo vean, pero sí, a veces sí es como de... Y lo peor es que a veces no son mentiras que tengan un buen fin. O sea, creo que incluso las llegamos a tapar con este nombrecito de no te preocupes, son mentiritas piadosas. Exacto. Y es como de... Tan solo, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que el hecho de... el tiempo, el hecho de que alguien te preste atención o todo ese tipo de cosas tiene que ver. Entonces, si alguien te dice llego en 5 minutos, pues lo menos que esperas es que llegue en 5 minutos. Si alguien te dice a ver, cuéntame cómo estuvo tu día, y después se va a poner a ver el teléfono, pues es como de, ¿para qué me preguntas? O sea, creo que está esta parte de, creo que las mentiras, como dices, deben de tener una buena justificación, o mejor no las hagas, porque no están bien. Eso sí, no está bien. Póngalo en su lado moral. Creo que tenemos como esta parte en la que decimos, es que es una mentira piadosa, ¿no? Sí. Como de, y justificando que es para evitar un problema o para evitar un conflicto con la otra persona o así. Y eso es a lo que voy, no siempre mentir está del todo mal. Pero tampoco es lo correcto al 100%. No. ¿Por qué?
Porque muchas veces las mentiras solo son para cubrirnos a nosotros mismos. Entonces es ahí cuando las mentiras son malas. Porque si te estás cubriendo a ti mismo es para hacerte quedar bien. Y eso quiere decir que ibas a lastimar a la otra persona o que cuando se entere la vas a lastimar. Es evadir, ¿no? Como que... Sí, exacto. No solo estás creando el problema, haciendo el problema más grande en lugar de solucionarlo. Pero ¿cuándo es que las mentiras sí solucionan el problema, no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de los doctores, la verdad es que siempre le mienten a las personas, o sea, omiten cosas. Y eso también es mentir, claro, porque no estás diciendo la verdad al 100%. Pero entonces, no sé, hay que como que quitarle esta idea de dejar de satanizar todo. Porque a veces sí creemos que todas las cosas que son buenas, pues son buenas, ¿no? Y así, no sé, a veces nos ponen esta idea de que, como tú decías, de que incluso la religión nos pone la pauta, ¿no? Sí. Tienes que hacer esto, ir por este camino. Pero más bien creo que es seguir un poco el criterio propio. Y ya lo vamos a estar, creo que, profundizando más sobre en ciertos casos, porque en el mundo en general hay muchísimos conflictos, ¿no? Y entonces ya los estamos retomando, pero creo que esto es en donde vemos las cosas, ¿no? Cuando hablamos del sentido de una vida, cuando hablamos del sentido de, no sé, de pobreza, de inclusión, exacto, porque muchas veces esa honestidad se omite. ¿Y para qué? ¿Para hacer algo bueno o para hacer algo malo? Y es que, fíjate, por ejemplo, hace poquito escuchaba este ejemplo, que está muy gandalla, la neta, que era, imagina, tienes un hijo y tienes la posibilidad de, tu hijo tiene mal un pie, entonces necesita una operación y tienes la posibilidad de operar a tu hijo o de salvar a 10 niños. O sea, con ese, no sé, supongamos dinero, pongámoslo en dinero. O sea, tienes el dinero para salvar a tu hijo con esa operación de su pie o puedes salvar a 10 niños. Ahí es donde muchas veces entra el cuestionamiento moral y el cuestionamiento ético. Porque si tú nada más salvas a tu hijo, todos te van a decir, ay, ¿por qué? Si tenías la posibilidad de salvar a 10 personas. Claro. Pero tú vas a decir, oye, es mi hijo, ¿estás de acuerdo? O sea, y siento que muchas veces es lo que tú dices, o sea, tener un criterio propio y realmente ver la humanidad o lo que tú vas a ver dentro de todo esto. Porque tanto, no solo en cuestión de salud, también en inclusión, porque platicaba hace poco con una seguidora que me dijo que nos escucha, un saludito a Monse, platicaba con ella y me decía, es que, por ejemplo, cuando hay inclusión dentro de la familia, a lo mejor los papás antes le decían, ay, tristes homosexuales, o con palabras más impropias, claro. Y ya cuando se enteran que un hijo a lo mejor es homosexual, es como de, no, hijo, tú puedes, échale. Las cosas cambian, ¿no? Ya es como otra perspectiva. Entonces siento que es eso que bien mencionas, o sea, insisto, el criterio propio, el fomentar o el evolucionar, o lo que acabamos de decir hace rato. Claro. El que tus circunstancias tal vez te van a llevar a cambios de perspectiva. Y eso está bien, porque no podemos ser la misma persona que fuimos mañana. Simplemente que debemos de entender que no hay un punto medio en la moralidad, porque no podemos también ser como que hipócritas, lo decíamos al principio, ¿no? No, y sí, siempre hay esta parte de doble moral, ¿no? Como igual ya lo hablamos, en la religión hay muchísimos ejemplos de doble moral, entonces... Ojo. Sí, o sea, sí. También ya hablaremos en algún momento de eso. Más de a nuestra fondo, opinión, más sí, más a fondo. Pero ahora vamos un poquito ya con la ética, que es como este conjunto de la moralidad social, ¿ya? ¿No? Sí. Esta parte en la que como que aterrizamos todo lo que todos pensamos, toda la comunidad piensa, y entonces lo ponemos como casi por escrito para decir que eso sea. Y así es como se fundaron muchas de las leyes, ¿no? Sí. Como de, está mal matar, ok, entonces
eso está mal y está dicho en las leyes. Sí. ¿No? Eso es la ética. Y también es mucho, ya lo decía yo en uno de los capítulos pasados, que la ética muchas veces se basa en esta parte de lo que la sociedad necesita, ¿no? O sea, Sí, porque la ética ya va incluso en las materias. Todos los que tuvieron, bueno, en su universidad y eso, en todas las universidades imparten ética profesional le llaman, ¿no? Entonces, ¿para qué? Es para que des un buen servicio a los demás, porque sí tiene una función, sí. pero a veces siento, y eso también lo vamos a dejar para otro temita, pero la ética no evoluciona al igual que la moralidad. No. Siento que la ética más bien es que va a sonar muy fuerte, pero siento que es pura hipocresía social en muchas ocasiones, porque puede llegar a ser una manta que cubre un lado y de repente descubre otro y ahí se va otra vez a cubrir ese ladito y vuelve a descubrir el otro ladito. Entonces siento que nada más es como que la ética la usan cuando creen que deben de cubrir un lado, pero no en todos lados cubre. Pues ya veremos bien qué es lo que pasa con la ética, porque es que sinceramente es algo ya también muy, muy grande. Vamos a hablar de esto incluso más a fondo porque necesitamos hablar de otros temas también. Sí. Pero creo que en general eso es a lo que se refiere la ética, ¿no? Y voy a intentar como que concluir este punto con uno de los ejemplos también, porque siento que la medicina es muchos ejemplos de ética y moral. En la ética de un médico siempre se pone en prioridad la vida de la madre en lugar de la vida de un hijo. Sí. ¿No? Entonces, ¿y por qué, no? Habría que reflexionarlo. Pero siento que va implícito, o sea, el bebé puede ser bueno o no, malo o no, lo que quieras, pero puede traer muchísimos problemas. Y la mamá, como sea, ya tiene su vida. Sin bebé o no, ya tiene su vida. Entonces, sí. Por eso se pone en prioridad, ¿no? La vida de la madre. Porque sin mamá, el bebé no va a tener la misma vida, ¿no? Como se le puede decir. O sea, desde que nace el bebé es dependiente de su mamá y todos lo somos, aunque tenemos 30 años, siguen viviendo con sus mamás, no se hagan. Y no es que esté mal, pero es que nuestra forma de vivir es así. Sí. Entonces, imagínense un bebé que su mamá se murió en el parto y todo. Entonces, por eso se prioriza esta situación. Así que bueno, ya para aterrizar todos los puntos y como conclusión, ¿no? A veces los sentimientos sí influyen en nuestra perspectiva, en nuestra moral, en nuestra crítica. El pertenecer a un grupo no siempre hace que tengamos las mismas ideas, ¿no? Que a veces generalizamos, ¿no? Porque yo soy hombre, porque yo soy mujer, porque soy religioso o no, parece que tenemos las mismas ideas, pero no es así. Entonces la moral es muy subjetiva. Sí. Bueno, yo les recomiendo mucho que tengan un valor crítico, siempre háganse preguntas, siempre mejoren, siempre vayan por la vida juzgando, no juzgando en mal sentido, sino preguntándose cosas, no se queden con una sola opinión, conozcan. Creo que es muy bonito crear un propio criterio de moral, no jamás se queden con uno solo. Y si en algún momento alguien los hizo batallar con algo, pues denle las gracias. Tal vez gracias a ello tengan o un buen concepto o un mal concepto de algo. Y eso es un buen criterio. Así que, sí. Pues nada. Yo lo último que quiero decir es que nunca se dejen guiar por la primera impresión. Porque hay cosas que sí tienen que ver y hay cosas que no tienen que ver. Pero eso lo veremos en otro momentito. Sí, ya veremos exactamente. Como dije, ya toma su tiempo, ¿no? Ver cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Entonces, no sé, creo que querías decir una frase o algo así.
Claro que sí. Vamos a cerrar con esta frasecilla muy, muy cierta, muy cierta. Me gusta, me gusta. Pensar es difícil. Es por eso que la mayoría de las personas prefieren juzgar. Carl Jones. Creo que tiene muchísima razón. Creo que todos hemos juzgado, todos hemos juzgado mal. Como dije hace rato, se puede juzgar de forma dudosa, se puede hacer preguntas de todo, se puede tener duda, pero el juzgar para hacer un mal, todos lo hemos hecho y creo que no está bien. Creo que mejor deberíamos de ponernos a pensar, a leer y a estudiar lo que queremos ofender. Claro, y hay muchas personas, bueno, ahora de filósofos y cosas así que igual estaremos tocando. A mí me gustaría como resaltar un poquito, hablando incluso de la frase, que pues precisamente juzgar no es tan sencillo porque muchas veces necesitamos el contexto completo. Sí. Como decía, nunca tenemos el panorama lo suficientemente amplio como para saber por qué sucedieron las cosas así o por qué estuvo mal lo que pasó, en fin. Pero muchas cosas de esto es el estudiar, ¿no? El saber, eso nos va forjando este criterio importante. Que, bueno, igual hay que resaltar que también la educación de casa es importante y no, ya lo habíamos platicado igual en otro capítulo. Me parece que fue el capítulo 5. Entonces, nada, chéquense también por ello y ahorita pues vamos a encargar de desarrollar mucho más este tema, sobre todo en conceptos muy específicos porque ahí es donde vamos a hablar mucho más de la ética, ¿no? Creo que este capítulo fue más de moral, pero como dije al principio, no se puede hablar de la ética sin la moral y de la moral sin la ética también. Sí. Entonces, como un concepto general, creo que ya está. Pues bueno, esa es nuestra conclusión. Por favor, estudien, piénsenlo y creen su propia moral. Nunca vas a estar mal. No le preguntes a los demás si estás bien o mal. Simplemente cree lo que tú quieras creer que esté bien o que esté mal. Sí, pues es más importante a veces el fijarse, ¿no? El ser más analítico. Porque a veces el ser parte de la manada no está tan bien que digamos. Sí. Entonces sí, vamos a, como dije, ya vamos a profundizar en eso. Pues sí, vamos con lo esperado. Con lo que más nos gusta. Tambores, tambora, la Diana. Algo, por favor. ¿Tú ya quieres flechas aquí o como cohetes? O es perritos, dirían. Sí, bueno, con ustedes. De postrecito. Bueno, pues ahora sí que para este capítulo les vamos a dejar tarea. Sí. El de postrecito no solo es pues como de, ay, sí, les recomiendo algo y a ver si lo escuchan. No, esto es obligatorio que se lo echen, la verdad, sí. No tanto así, pero sí. Me gustaría recomendarles la película, se llama Erin Brockovich, Una mujer audaz. O la pueden buscar como Una mujer audaz. La verdad no sé si está en Netflix, pero si están en YouTube se los voy a dejar en la descripción. O yo les trafico páginas. Sí. Aquí sí la encuentro, entonces. Entonces, esta película ganó incluso un Oscar, es de el 2000, es de drama y aquí dice romance, pero no, qué romance ni qué 8 cuartos, la verdad, o sea, el trasfondo de la película es otro totalmente distinto. Y yo le he dicho a Sandy que lo vea, ella también lo tiene de tarea porque no la ha visto. Yo sé que les va a gustar, trata sobre una señora que pues pierde su trabajo y eso, y estas partes de adversidades de su vida la llevan a un camino un poco difícil, inesperado, pero no es lo que piensan, porque yo creo que gracias a a esa parte audaz, a su educación, a su forma de pensar, a su pensamiento, pasó lo que pasó en la película. Y ya no les voy a decir más porque la tienen que ver. ¿Qué pasó? Para el siguiente capítulo se la echan y ya me dicen qué les pareció, porque también va a tener que ver. Ok,
Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, chicos, nos vemos. Eso es todo por este capítulo. Sí, tomen mucha agüita. Ahora sí, ya me voy a comer mi panquecito. Me está haciendo ojitos. Cuídense mucho, por favor, síganse cuidando, no olviden que todavía hay COVID. Qué bueno que muchos ya están vacunados. Quien no, procure terminar de vacunarse. Sí. Y todo eso. Síganos en todas nuestras redes sociales. Pues ahí andan. Rolada Podcast. Y Rolala en Instagram. Ajá. Y ya. Pues cuídense mucho. Un gustazo que nos escucharon otra vez. Los vemos. No, nos escuchan la próxima semana. Exacto. Y ahora sí que un beso. Donde quieran. Uf. A ti, tu cara, chiquitito. Adiós.